Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel rompe el silencio con un mensaje que tocó el corazón de sus fans y sorprendió a todos. Su historia con Bar Baktas dio un giro inesperado. Todo comenzó con una publicación en la madrugada. Yamur, conocida por ser reservada y evitar declaraciones directas sobre su vida privada, compartió una imagen en sus redes sociales que en pocos minutos se volvió viral. La imagen mostraba una carta escrita a mano, con tinta azul, sobre una mesa de madera, junto a una taza de café. El texto de la carta decía: "Gracias por creer en esta historia. Porque sí, con Bar fue real, y ustedes la hicieron mágica". Los comentarios no se hicieron esperar. En cuestión de horas, miles de seguidores comenzaron a comentar, compartiendo recuerdos, escenas favoritas y teorías sobre el estado actual de la relación entre Yamur y Bar. Muchos se preguntaban si esta publicación era una despedida definitiva o un mensaje lleno de nostalgia y esperanza. Pero lo que más llamó la atención fue el final de la carta: "A veces el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero". Horas después, durante un evento en Estambul, los periodistas lograron acercarse a Bar Baktas para preguntarle sobre la carta. Aunque al principio trató de esquivar el tema, finalmente se detuvo, miró a la cámara y dijo: "Lo que escribió Yamur no fue solo para los fans, fue para los dos. Esta historia no habría tenido sentido sin ustedes, sin sus mensajes, sin su apoyo constante". Las redes sociales estallaron. Las palabras de Bar parecían confirmar que el vínculo entre ellos sigue vivo, al menos en el corazón. Algunos fans afirmaban que esta era una forma de reconciliación silenciosa, mientras otros interpretaron el mensaje como una forma poética de cerrar un capítulo. Pero la sorpresa no terminó allí. Un día después, Yamur volvió a publicar. Esta vez fue un breve video de 30 segundos, en el que se le ve caminando por un jardín, mientras en el fondo suena una canción melódica con la letra: "Te volvería a elegir, aunque supiera que terminaría así". Al final del video, Yamur mira a la cámara y susurra: "Gracias por caminar con nosotros". El público quedó impactado. Muchos comenzaron a escribir mensajes como: "No puedo evitar llorar, fueron parte de nuestras vidas", o "Esto no es un adiós, es un hasta pronto". Incluso celebridades del medio reaccionaron, comentando con corazones y palabras de admiración hacia la madurez emocional de ambos. En una entrevista reciente, Yamur fue preguntada directamente sobre su relación con Bar. Con voz tranquila y mirada firme, respondió: "Lo vivido fue real. Y cuando algo es real, no necesita ser explicado ni justificado. Estoy agradecida por todo lo que compartimos, por lo que aprendimos. Y sobre todo, por los que nos acompañaron desde el principio". Bar, por su parte, fue visto saliendo de una cafetería con un cuaderno en la mano. Al ser abordado por la prensa, simplemente dijo: "Estoy escribiendo algo que tenía guardado hace tiempo. Tal vez un día lo comparta con ustedes. Pero por ahora, solo diré una cosa: gracias, Yamur, punto". Y la historia no terminó ahí. Esa misma semana, varios fanáticos detectaron un detalle que no pasó desapercibido: tanto Yamur como Bar comenzaron a seguir nuevamente ciertas cuentas de fans dedicadas a su relación. Este simple gesto fue interpretado por muchos como una señal clara de que ambos están conscientes del impacto que su historia ha tenido en el público y que, de alguna manera, aún desean mantener viva esa conexión con sus seguidores. Una usuaria comentó: "No sé si están juntos o no, pero lo que es evidente es que entre ellos hay algo que nunca se rompió. Se respetan, se recuerdan, y eso es más profundo que cualquier declaración formal". Otros recordaron entrevistas pasadas en las que ambos artistas habían hablado del poder de las emociones verdaderas y de cómo preferían vivirlas con discreción, sin necesidad de titulares escandalosos. Días más tarde, un gesto inesperado por parte de Bar volvió a encender las especulaciones. En una presentación teatral en la que él era invitado de honor, leyó un fragmento de un poema antes de que iniciara la obra. El poema decía: "No todas las historias necesitan un final feliz para ser hermosas. Algunas solo necesitan ser contadas con el corazón abierto". Las cámaras captaron cómo, al terminar, Bar levantó brevemente la mirada hacia la primera fila, donde algunos afirman que estaba sentada una mujer de cabello castaño, con un vestido azul muy similar al que Yamur había mostrado en una publicación reciente. Los rumores aumentaron cuando, en una entrevista radial,
el conductor le preguntó a Yağmur cuál era su próximo proyecto. Ella sonrió y respondió, estoy considerando algo que implique contar historias reales, aunque parezcan sacadas de un guión de cine. Historias que han tocado el alma y que merecen ser escuchadas. Muchos lo interpretaron como una pista de que podría estar trabajando en una especie de serie autobiográfica o documental, quizá incluso junto a Bar. Esa misma noche, los dos fueron vistos por separado saliendo del mismo estudio de grabación en el barrio de Bebek. No se dejaron ver juntos, pero los tiempos y ubicaciones no dejaron mucho espacio a la casualidad. Un fotógrafo presente en el lugar afirmó, salieron con 20 minutos de diferencia, pero los dos llevaban carpetas del mismo color, como si formaran parte del mismo proyecto. Las redes sociales explotaron una vez más. Las etiquetas con sus nombres se mantuvieron entre las tendencias durante más de 48 horas. Los fanáticos organizaron hilos, teorías y hasta cronogramas con los detalles de cada publicación, salida y frase dicha por ambos artistas. Todo indicaba que, aunque no lo confirmaran directamente, algo muy importante se estaba gestando entre ellos. Finalmente, el día del cumpleaños de Bar, llegó lo inesperado. En sus historias, Yağmur compartió una imagen de una puesta de sol sobre el mar con un simple texto, aquel que me enseñó a mirar el horizonte de otra forma, hoy merece todo el sol del mundo. La imagen, estéticamente parecida a una foto que ambos compartieron hace años durante unas vacaciones, desató una ola de emociones. Bar no tardó en responder con otra historia, una foto de una taza de café con una letra y escrita en la espuma y la frase, hay cosas que no se enfrían, solo toman tiempo para madurar. Ese cruce de publicaciones pareció ser la confirmación tácita que muchos esperaban. No era una reconciliación oficial, ni una declaración de amor pública. Era, más bien, un diálogo íntimo, poético, hecho a través de imágenes y palabras que solo ellos comprendían completamente. Un lenguaje propio, compartido con una audiencia que había estado desde el principio y que ahora presenciaba, conmovida, una posible segunda oportunidad. Los medios comenzaron a hablar de la historia de amor más elegante del espectáculo, destacando la forma en la que ambos habían manejado su vínculo con respeto, profundidad y una sensibilidad poco común en el mundo del entretenimiento. Varios colegas del medio comenzaron a dar declaraciones al respecto. Una actriz cercana a Yağmur afirmó, nunca he visto a alguien hablar de otra persona con tanta gratitud como lo hace ella con Bar. Y eso ya dice mucho. Por su parte, un amigo cercano a Bar comentó en una entrevista, lo que pasó entre ellos fue real, y aunque hayan tomado caminos distintos, creo que nunca dejaron de caminar uno junto al otro, aunque fuera en silencio. En medio de todo este revuelo, los fans siguen esperando, con emoción y paciencia, la próxima señal. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que no siempre se necesita una confirmación directa para sentir la verdad que habita entre dos personas. Y en el caso de Yağmur y Bar, esa verdad sigue escribiéndose, en miradas, en letras, en silencios, y en cada suspiro de sus seguidores. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que se trata de una despedida definitiva o de un nuevo comienzo? ¿Te gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Comenta abajo y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad de esta historia que aún está muy viva en nuestros corazones.